Pero quiero empezar con algo estructuralmente muy complejo de resolver de cara al futuro, que es claramente un pasivo en la Argentina que viene, que hay que resolverlo cuanto antes, focalizando probablemente la ayuda social, haciendo mejor las cosas, naturalmente eliminando inflación, porque al primero y fundamentalmente sector que impacta es al sector de los que menos tienen, y por sobre todas las cosas para mejorar el perfil y la performance de sectores que hoy están excluidos, que siguen excluidos, que son estructuralmente ya los excluidos de la sociedad argentina y que tiene que ver con la pobreza en el país. Ustedes saben que el gobierno decidió no publicar el dato, el famoso problema de empalme que dijo Capitanich. Parece que el mes próximo lo hará, pero en cualquiera de los casos la última estadística oficial del primer semestre del 2013 para el INDEC implica que en la Argentina hay 4,7% de pobres y solo 1,4% de indigentes. Yo diría a esta altura dantesco y, por cierto, increíble dato que la estadística oficial ha reflejado, por lo menos hasta ahora. Ayer los técnicos desplazados del INDEC hicieron con la metodología previa a la intervención de enero del 2007, cuando el gobierno trastocó todos los indicadores y perdimos termómetro en la economía argentina, la evaluación de cuántos serían los pobres hoy en capital y conurbano. Y dio poco más del 20%. Poco más del 20%, que no es ni más ni menos que 1 de cada 5 argentinos en esa condición de pobreza. Está Graciela Bebacua en línea y con ella quería hablar esta mañana. Graciela, el gusto de saludarla. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Graciela, bueno, 20,7 fue el número finito. Sí, eso es el cálculo técnico de gente que todavía está dentro del INDEC y igual estamos en un agujero negro en cuanto a las estadísticas oficiales en todos los sentidos, no solo pobreza e indigencia, sino todo el resto que, como decías, lamentablemente el no saber exactamente el número de pobres trae consecuencias de no focalizar subsidios o ayudas o lo que fuere en realmente a los que más padecen. Obviamente en estos últimos años lo que más ha subido dentro del índice de precios ha sido alimentos y supera la canasta básica ampliamente el número de inflación, digamos, ¿no? Es decir, nosotros llevamos acumulados a mayo un 18,7 y para la canasta básica alimentaria solamente estamos pasando el 23%. Entonces, eso va en línea con la suba de pobreza. Entiendo que debe estar alrededor del 20,7%. Nosotros no hacemos un cálculo, pero nos basamos en lo que hacen los ex técnicos de INDEC y en los de la UCA. De todas maneras, yo siempre aclaro que la no salida del indicador de pobreza e indigencia del último semestre del 2013 tiene algunas incoherencias, porque hablan de empalme supuestamente por el nuevo índice de precios y en realidad se están haciendo referencia a los números del segundo semestre del 2013, donde el índice de precios oficial era el del Gran Buenos Aires hasta diciembre, con lo cual no requerían de un índice nacional porque de hecho público ha sido a partir de enero. Claro. Entonces, en ese sentido, Graciela, ayer hablando con Cintia Poc, me decía que si hubieran seguido el mismo derrotero metodológico que tenían para el primer semestre, les hubiera dado el absurdo de que la pobreza hubiera estado en el segundo semestre en 3,6%, ya ni siquiera en 4,7%. Sí, totalmente. Es decir, alrededor del 4 era que nos da a nosotros una estimación muy grosera. Digo, sí, pienso que como no iba en línea con el nuevo índice, que para mí parte del nuevo índice es la profundización de la intervención. Yo digo que esta etapa, en lugar de
mejorar, aunque visiblemente pareciera que los números son más creíbles. En general, ha pasado que no han publicado indigencia y pobreza, los números de PBI traen inconsistencias y diferencias importantes entre el nuevo y la base 93. Canasta básica y canasta básica total dejaron de publicar, sin decir cuándo, porque puede ser que haya una fecha posterior, y yo sumaría a la nueva página de INDEC, que solo nos informa depende de qué indicador, pero a partir de 2011 en general, 2010, de todos los indicadores, es decir, no nos permite acceder a la historia de tanto de pobreza, de indigencia, de índices. No sé si es transitoria, pero es cortar un principio básico de acceso a la información que es pública. Da la impresión, en cualquiera de los casos, Graciela, que efectivamente es un agujero negro que hay que revertir rápidamente. Y que, como usted marca, digamos, pese a los maquillajes, en todo caso nuevos indicadores, que se aproximan un poco más a la realidad, tampoco hay transparencia y de hecho la intervención no cesó. Siguen siendo los mismos actores que destrozaron el termómetro los que intentan, en todo caso, pegarlo, pero en ningún caso cambiarlo, modificarlo, volverlo a poner en funcionamiento como corresponde. Porque de hecho en el listado de precios no aparecen los precios de referencia, entonces uno no sabe a qué precios y a qué valor están tomando determinados productos. De hecho hay una canasta para cada una de las 6 regiones en las que se dividió el país, pero tampoco aparece el indicador región por región, sino solo una ponderación nacional. Es decir, en tren de transparencia todavía falta un largo recorrido por hacer, ¿verdad? Sí, después de 7 años de mentirnos, tendrían que haberse esforzado en mucha más transparencia y nada de lo que dejaron de sacar que convalida la no transparencia, digamos, y el índice tampoco lo han resuelto con preguntas y, como decías, el no publicar qué está pasando en las regiones, teniendo canastas de regiones, da lugar a no credibilidad también, porque lograr supongamos, un IPC nacional con 6 regiones y dar solo el agregado es como ir para atrás, ¿sí? No hay que olvidar que en 2008 discontinuaron el IPC nacional, que no cubría todas las provincias, pero sí el 83% del gasto total país, simplemente porque contrastaba con los números del IPC oficial del Gran Buenos Aires. Graciela, me preocupó aquel aspecto que usted marcó respecto a que a mayo ustedes tenían detectados un incremento en los precios, en el nivel promedio de la economía, en torno al 18,7%, pero que en alimentos y bebidas el aumento estaba en torno al 23%. Para usted, en los primeros 5 meses del año, alimentos y bebidas crecieron en términos de precios promedio, 23%. No, eso es la subida de la canasta básica alimentaria. En alimentos nos da menos que el 18,7 nuestro del nivel general, nos da 18,2. Es decir, la comparación no necesariamente tiene que ir en la misma línea alimentos y bebidas del índice con la canasta básica, que valoriza un conjunto muy pequeño de alimentos que realmente son básicos, más allá de la obsolescencia de la canasta. Nosotros le damos continuidad a la canasta que se seguía hasta diciembre del 2013, simplemente por una cuestión de continuidad de las series. Correcto, pero le está dando alimentos y bebidas menos entonces, aunque otros elementos de la canasta básica han subido bastante por encima de la media entonces. Claro, es decir, la canasta básica alimentaria solo para alimentarse subió 23%. Alimentos y bebidas, que es un conjunto mucho más grande del IPC, nos da 18,1, por debajo de la inflación acumulada. O sea, perdón esta expresión, Graciela, para la clase media hubo menos inflación que para los sectores más populares. Totalmente, porque lo que viene pasando es que alimentos
a pesar de que los últimos meses viene subiendo menos en proporción al índice, sigue siendo el que más pesa dentro del índice. Por ejemplo, nosotros en mayo hemos dado un 2,6, alimentos dio 2,1, no es el más alto en variación, lo superan otros bienes y servicios por el impacto de cigarrillos, educación y vivienda por la suba de tarifas, el quite de subsidios de agua, y sin embargo, a pesar de números mucho más altos, de 4,2, 3,5, alimentos representa el 30% de la suba del índice. Qué impresionante. Graciela, lo último. El viernes hay un abrazo al INDEC, como es tradicional de los ex trabajadores. Ese día se supone que el gobierno puede dar a conocer el nuevo IPC nacional, el nuevo indicador, digamos, del mes de mayo. Algunos especulan con que podría ser pospuesto recién para el lunes. En cualquiera de los casos, ¿usted cree que finalmente estamos desacelerando el ritmo de crecimiento en los precios que veníamos vislumbrando hasta aquí? Es decir, que seguimos con alta inflación, pero con menor inflación de la que teníamos en el primer trimestre del año. Yo diría que hay que esperar, lo mismo decía el mes pasado, el segundo trimestre en general es más bajo que el primero históricamente, pero este segundo trimestre, es decir, por lo menos abril y mayo, todavía no sabemos junio, da mucho más alto cada mes que los últimos 10 años. Entonces, la influencia de combustibles, tarifas y transporte hace que sea eso discreto, pero de todas maneras estamos en números mucho más altos, es decir, más bajos que el primer trimestre, sí. Para hablar de desaceleración necesitaríamos que pasaran por lo menos 3 meses más, yo decía 3 meses pasar este segundo trimestre. No pareciera, porque han bajado el porcentaje de las subas, pero no ha dejado de subir, excepto por casos de estacionalidad, digamos, ¿no? Como en el caso de las frutas, los cítricos que dan negativo y cosas puntuales. Graciela, gracias por este ratito. Termine usted bien la mañana. Muy gentil, muy amable.